Buenas tardes. Características centrales del gobierno de Alfonsín, 1983-1989. Para nosotros como cátedra es importante establecer cuáles fueron las herencias que la dictadura le dejó al primer gobierno democrático, y es así que nosotros distinguimos una herencia que tiene que ver con la estrepitosa deuda externa que dejó el gobierno militar, y por otro lado, justamente qué hacer con los responsables del terrorismo de Estado. Para este último punto, lo que nosotros estudiamos es la política de derechos humanos de Alfonsín, que se caracteriza por los siguientes puntos. En un primer momento, lo que es la derogación de la ley de autoamnistía, ¿sí?, que fue en diciembre del 83. Posteriormente, la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, una institución conformada por personalidades de la cultura, sociales, políticas, religiosas, y que se encargó de las primeras investigaciones sobre el terrorismo de Estado, ¿sí? Para nosotros como sociedad fue importantísimo que a principios del 84 ya esta comisión esté en funcionamiento, y hacia septiembre de ese año se presente el famoso e histórico informe del Nunca Más, ¿sí? Allí están las atrocidades, las características a partir de testimonios de sobrevivientes, de cuál había sido el funcionamiento de los grupos de tarea, ¿sí?, la planificación del terror que nosotros estudiamos, ¿sí?, y la contratación de alrededor de 8.000 desapariciones de personas, ¿sí? O sea que en el Nunca Más ustedes van a encontrar los nombres de esos desaparecidos. Posteriormente, otro jalón de la política de derechos humanos de Alfonsín es justamente, en base a la investigación de la CONADEP, el juicio a las juntas, en 1985. Fíjense que es el juicio solamente a los comandantes de las tres fuerzas, o sea que a 9 personas, que también fue importante porque a partir de ese juicio se fueron desgranando un sinnúmero de testigos, ¿sí?, tanto de las atrocidades que vivieron en carne propia como familiares que denunciaban cómo habían sido las características del terrorismo. Ahí nosotros encontramos ya una sociedad muy movilizada, año 84, 85. Ustedes saben que los organismos de derechos humanos, sobre todo madres y abuelas, ya venían activando desde la dictadura. O sea, saben que Madres de Plaza de Mayo fue fundada en abril de 1977 y Abuelas posteriormente, ¿sí? En este contexto, entonces, hay una gran movilización social para que la justicia, ¿sí?, de lo que fue esos años de plomo, como se lo conocían, también llegue a los que fueron los responsables directos, a los grupos de tarea, ¿sí?, a los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron implicados en estos atroces acontecimientos. De ahí es que en el año 86 Alfonsín promueve la ley de punto final, que para el caso disponía de un tiempo límite para las denuncias, ¿sí? Eso lo que planteó fue una reacción del movimiento social, de rechazo, digamos, a esta ley, porque algunos autores ya indicaban que eran los primeros vestigios de la impunidad a los militares. Hay que decir también que el poder militar en esa etapa todavía era muy fuerte, o sea, la dictadura se había ido muy pocos años atrás y todavía lo que se conoce como el aparato represivo del Estado seguía intacto, ¿sí? Es así que en abril del 87, cuando un ex integrante de grupos de tarea tiene que ir a declarar a un juzgado en Córdoba, resiste y se acuartela en un cuartel en Córdoba, y se desata la primera crisis o el primer levantamiento militar en el año 87, conocido como el levantamiento de Semana Santa. Ahí hay una gran movilización popular,
todas las plazas del país se llenan de gente reclamando, bueno, que estos militares depongan su actitud, perdón. Y a los meses, digamos, la respuesta del gobierno fue con la Ley de Obediencia Debida. En junio del 87 se declara la Ley de Obediencia Debida, que indica que aquel que ha torturado, perseguido, asesinado, tal vez lo haya hecho por orden de un mando superior, ¿sí? Aquí, con estas dos leyes de punto final y evidencia de vida, esa cuota, digamos, de simpatía que tenía el alfonsinismo en sus inicios, comenzó a corroerse, ¿sí? Entonces, en el plano de los derechos humanos, nosotros, o ustedes tienen que tener en cuenta, estas medidas que fueron, una caracterización de esta etapa. Para el plano de la herencia de la deuda externa, ustedes en Edu Virtual tienen fichas y textos que trabajan sobre todo este aspecto, que sería decir, bueno, ¿qué hizo Alfonsín en el plano de la economía? Para ello nosotros subdividimos esta etapa entre el ministerio de Bernardo Greenspun, año 83-84, y el de Juan Vital Zurruil, del año 85 al año 89. ¿Por qué? Porque con Greenspun hay un intento de renegociación de la deuda, hay un intento del favorecimiento del mercado interno, promueve un aumento salarial, pero son todas medidas que no tienen apoyo y en todo caso son rechazadas por nuevos factores de poder que en este caso habían surgido en la dictadura, sobre todo los grandes grupos económicos. O sea, los grandes grupos económicos que hicieron sus pingües ganancias en la dictadura pretendían, como lo hicieron, seguir haciendo negocios en democracia, ¿sí? De allí es que en la ficha de la cátedra, tomo textual, la herencia en el plano económico, según estos autores, tiene que ver con que ahora hay un nuevo esquema de funcionamiento del capitalismo. Por eso estos autores van a decir de que Alfonsín tuvo mucho voluntarismo, ¿sí? Y, no había podido leer, digamos, no solamente las dificultades por las que atravesaba el país, sino que no pudo leer este nuevo funcionamiento, ¿sí?, de la economía, que tiene que ver con, una economía ligada a la valorización financiera, ¿sí? El otro elemento que aparece en la ficha es que justamente hay una desindustrialización y una reestructuración regresiva del aparato fabril. Hay un poder justamente económico concentrado y excluyente, un entramado de pequeñas y medianas empresas y bajos salarios, ¿sí? O sea que el planteamiento que hacen estos autores es que ese voluntarismo tiene que ver con que no se supo leer que ahora estábamos en presencia, de otro funcionamiento de la economía, ¿sí? De ahí es que cuando estos autores hablan de las orientaciones económicas de la etapa alfonsinista, van a decir de que, o como pregunta, ¿no? ¿En qué momento estos grandes grupos económicos, ¿sí?, intentaron o lograron presionar a este primer gobierno constitucional para defender este patrón, ¿sí?, de acumulación que tiene que ver con la valorización financiera, ¿sí? Por eso es que Basualdo insiste una y otra vez que los radicales no leyeron la modificación que se había establecido en la economía argentina, ¿sí? Por eso, del 85 en adelante, con Juan Vital Zurruil, va a haber programas que intentarán contener la inflación, como el Plan Austral, que en un primer momento tiene algún éxito, pero que rápidamente las variables económicas ya no pueden controlarse. O sea,
este patrón de acumulación que tiene que ver con la especulación financiera hacía que, bueno, los dólares que habían salido del país seguían afuera y no había ningún atisbo de, incorporarlos en la maquinaria productiva, ¿sí? O sea que este proyecto especulador, concentrador y excluyente continuaba. El comienzo de la crisis para estos autores va a ser el año 88-89, en el sentido de que hay un intento del gobierno radical de avanzar en las privatizaciones de empresas públicas y tienen la vehemente oposición del Partido Justicialista. Por ahí sonrío porque este mismo bloque que se opuso en el año 88 a las privatizaciones de los radicales fue el mismo que levantó a dos manos la aprobación de las privatizaciones en la etapa menemista, ¿sí? Algo para pensar de cómo el sistema político o la clase política se mueve en estos tiempos. Es así que ese golpe financiero, como algunos autores indican, que fue en febrero del 89, en el proceso de hiperinflación, Basualdo va a decir de que este golpe de mercado, dice el autor, se puede explicar a partir de un fuerte replanteo de las relaciones entre trabajo y capital y que esto está mediado por la disputa del propio establishment, le dice Basualdo, que es el que conduce verdaderamente el patrón de acumulación, ¿sí? Lo que sigue es lo que ya más se sabe, que Alfonsín no puede terminar su mandato, se adelantan las elecciones para mayo del 89, ahí, bueno, gana las elecciones Menem, y hay un adelantamiento de la asunción en la presidencia, ¿sí? O sea que para analizar el alfonsinismo, céntrense sobre todo en estas dos herencias y cómo harían una caracterización sucinta. Buenas tardes.